Hola, en esta semana estuvimos hablando acerca de el mito y las emociones, tratando de recuperar el ejercicio que construimos la semana pasada y relacionarlo justamente con una parte de la filosofía que es el mito, ¿no? O sea, cómo construimos nuestras emociones. La semana pasada estuvimos identificando algunas de ellas como lo vamos a ver a continuación. Y la pregunta principal para esta sesión de esta semana fue que si nos habíamos puesto a pensar en cómo se construyen los mitos, ¿no? Y cuál es el sentido que tienen. Hablamos como de diversos sentidos que tenía el mito o incluso hasta si lo queremos ver desde esta perspectiva corriente, las utilidades que tiene, ¿no? Hablábamos en una de ellas, que era la narrativa, o sea, el mito y la narrativa, como trabajamos con los compañeros de primer grado, y en este caso hablábamos del mito y cómo lo enfocamos hacia la construcción de todas esas emociones que identificamos la semana pasada, ¿no? Platicábamos que los mitos surgían como ante una necesidad de aquello que no podemos explicar o que no tiene sentido, ¿no? Y el mito en algún momento le daba ese sentido, incluso hasta pedagógico, educativo. Aquí estuvimos hablando del mito del carro al lado, los significados. No lo leímos, se los voy a colocar en la página también, en la plataforma de Moodle, para que ustedes puedan leerlo y ya saber, bueno, cómo identificar estos elementos de los que hablamos en esta sesión, ¿no? Como por qué el caballo negro, como el caballo blanco, con las características de un linaje perfecto, ¿no? Hablábamos de la razón y de las emociones, desde el mito del carro alado, que el ser humano tenía que aprender a dominarlos y a seguir el mismo camino, ¿no? Entonces les voy a colgar, les voy a poner en la plataforma el mito del carro alado para que lo lean con detenimiento y que cada uno de ustedes haga sus propias interpretaciones. Entonces, en este sentido, les comentaba que identificamos todas estas emociones con las cuales estuvimos trabajando la semana pasada, ¿no? Como el miedo, la culpa, la soledad, la vergüenza, el asco, ¿no? El silencio. Por ejemplo, una compañera narraba, ¿no? Cómo uno puede sentir asco ante ciertas situaciones, ¿no? Ante el que alguien te toque, el asco incluso ante la pobreza. Por ejemplo, platicamos retomando sus videos y sus proyectos, que decimos, de repente hasta nos da vergüenza y nos da asco una situación que probablemente no corresponde a nosotros o que no somos responsables directamente de ello, ¿no? Como era la situación de vergüenza o la marginación. Sin embargo, como la semana pasada platicábamos de que todas estas emociones son producto de una construcción que es cultural y social. Y entonces eso nos hace sentir culpa incluso hasta de algo que no está directamente en nuestras manos. Aquí retomamos también los dos videos de Turning Point y el de Dollface, para como vislumbrar un poco y señalar cuáles son las características y los valores de la vida humana en una sociedad como la nuestra, ¿no? O sea, ¿qué es lo que valoramos? ¿Qué es lo que le da sentido incluso a nuestra vida, ¿no? Entonces, y retomábamos aquí también lo de las sesiones pasadas, por ejemplo, con Heidegger, que qué es lo que le da sentido a nuestra vida, pues el consumo, y no vamos, sin analizar y sin discutir si está bien, si está mal, solamente en este momento como para darle un sentido, interpretar y situarnos, ¿no? O sea, ver, determinar dónde estamos parados, ¿no? O frente a qué estamos parados. Y entonces platicábamos en este aspecto, en este sentido, de una sociedad que es totalmente consumista, ¿no? O que somos totalmente consumistas, que hasta somos avasallantes, ¿no? Destruimos todo lo que va ante nuestros ojos, ante nuestra mirada. Platicamos de aquellas situaciones que nos dan felicidad, que nos dan tristeza, que nos hacen sentir solos, solas, ¿no? Y decimos, bueno, todo esto, si lo analizamos con profundidad, pues todo esto que estamos sintiendo o que incluso ante el vacío que estamos sintiendo, es porque previamente habíamos construido todo un entramado cultural del consumo, ¿no? Y no nada más el consumo de una cosa material, ¿no? Sino decimos, cómo ocupamos nuestro tiempo, por ejemplo, ocupamos el tiempo como el ocio, como la dispersión,
frente a ir al cine, escuchar música, asistir a un concierto, asistir a una plaza comercial, aunque no se consuma propiamente el producto, pero sí lo hacemos para tomar el helado, para agarrarnos de la mano con la pareja, etcétera. O sea, todo eso señalamos en los valores o en el valor que se le da a la sociedad humana, a la vida humana, dentro de esta sociedad que se ha construido, ¿no? Y entonces, por eso analizamos incluso hasta el contexto de la pandemia, de la COVID-19, ¿no? O sea, frente a esto que nos estamos encontrando, entonces es que ya no puedo consumir eso, ni ese tiempo, ni ese espacio, y entonces comienzo a sentir una angustia, ¿no? Y la pregunta no era criticar o señalar qué hago, ¿no? O más bien si era el qué hago, pero no era criticar, ahora cambia, ¿no? Ahora no, sino mmm, una vez que ya identifique de dónde viene mi culpa, de dónde viene mi vergüenza, porque permanezco callado, porque me da asco, o callada, porque me da miedo, etcétera, ahora sí, ¿qué hago con eso que estoy sintiendo? Esa también era una de las cuestiones que hemos estado trabajando, que se pretende trabajar dentro de este marco, ¿no? De esta mirada filosófica hacia las emociones y también sociológica, como una construcción cultural sobre la época posmoderna o la sociedad posmoderna, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? Y en este sentido es donde metíamos o incorporamos el mito, ¿no? El mito como una cuestión pedagógica, como una cuestión narrativa, como una cuestión que me permite expresar lo que estoy sintiendo y además de expresarlo me permite aprender, ¿no? O sea, señalar qué hago con ello. Entonces, aquí pusimos unos ejemplos o un ejemplo de un documental que se llama Los monstruos de mi casa, el mito como una expresión narrativa desde el psicoanálisis, desde la terapia, ¿no? Yo no soy terapeuta, lo comentábamos, pero me pareció interesante señalar como esta utilidad que tiene el mito. El texto, bueno, el documental y los textos que están asociados a este tema de los monstruos de mi casa no retoman directamente el mito, ¿no? Pero nosotros lo incorporábamos como un ejemplo del mito como una forma de darle sentido a un mundo que no es comprensible, ¿no? O que no lo tiene. En el caso de los niños, las niñas que fueron abusados sexualmente y por alguien de la familia o alguien muy cercano, que probablemente decíamos, sin necesidad de meternos en la parte interna, en la psique, en el yo, en la construcción, como lo hacen los terapeutas y que es muy adecuado, pero yo no podría hablarles de ello porque no lo conozco totalmente. He leído algunas cosas, pero eso no me corresponde a mí, ¿no? Solamente lo que decíamos era, lo incorporamos en este tema porque es un tema por el cual estamos atravesando o muchos de nosotros hemos atravesado, lo veíamos en las narraciones, ¿no? El abuso, los casos que hemos vivido en la escuela directamente. Y no porque ahí se haya gestado la violencia de este tipo, ¿no? La violencia sexual, sino que lo hemos identificado que incluso fue desde casa, en algunas de nuestras compañeras, ¿no? Entonces, en este sentido, me pareció interesante meter al mito como esta forma de darle sentido al crear un personaje, ¿no? Como el niño puede expresar lo que siente cuando hablábamos del yo social y el yo individual, que al final desde la teoría probablemente les parecía pues el yo, ¿no? Porque se construye de manera interna. Pero decíamos, está regulado por dos momentos, que es el yo individual y el yo social. Entonces, en este aspecto, como ese yo individual expresa o se forma incluso mediante un yo que es el yo de la sociabilidad, ¿no? Y para un niño que tiene interiorizado desde el ámbito social y desde el ámbito cultural, que tiene interiorizado, que se educa o que la forma adecuada de la familia o del trato familiar hacia con uno mismo, hacia con los niños, debe ser de amor, de comprensión, de cariño, porque eso culturalmente se ha dicho y es lo que hace la familia. De repente eso se rompe, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la misma familia provienen las cuestiones de violación y de abuso sexual, ¿no? No siempre, no estoy diciendo que en la familia, las familias sean violadoras, ¿no? O los integrantes de las familias sean violadores o violadoras, ¿no? Entonces,
Pero también comentábamos que gran parte, un porcentaje importante, si no es que la mayoría, pero un porcentaje importante de los niños que ha sufrido abuso sexual es alguien de la familia o proviene de la familia. Entonces, en este sentido decíamos, este es el mito como la narrativa, como un niño de edad temprana y que además está marcado por un proceso de violencia sexual, puede crear un personaje y darle sentido a su mundo, ¿no? O sea, al propio mundo. Y cómo le permite eso, por ejemplo, en terapia, sería muy interesante, ¿no? Que quien maneje esto y que pudiéramos encontrar a alguien que nos comparta como esa forma, ¿no? En la que los niños o las personas que son abusadas de manera sexual puedan crear un ser mitológico como algo que podría ser divino, como algo ajeno a una realidad que forzosamente tiene que ser percibida por la mirada y que es materializada, pero que al final por medio de un personaje, por medio de lo mitológico, esta persona, este niño, esta niña, le pueda dar sentido a eso que le acaba de suceder, ¿no? Y que en apariencia no tendría sentido, pero él lo genera, porque hay una necesidad, ¿no? Y él genera ese sentido a través de un ser. Y aquí presentábamos varios, los dibujos, el documental de Los monstruos de mi casa presenta las historias por medio del dibujo, pero no necesariamente lo aborda desde la mitología, ¿no? Que esa es la forma en la que nosotros lo estamos analizando. Y entonces, en este sentido, veíamos como en el dibujo que ustedes tienen frente a su pantalla del lado izquierdo, un niño comunica, todo es respecto al abuso sexual, ¿no? Y representa la figura del padre, o sea, vean cómo el mito puede darle sentido y es una forma de expresar el yo interno con el yo social y el exterior incluso, ¿no? Y como representa el niño a su papá como un diablo, ¿no? Y así lo pone literalmente, es un diablo que tiene un poder, pero además te daña, ¿no? Y hasta le pone olor, etcétera. Y aquí vienen nuevamente cómo podemos segmentar, introducir las emociones dentro de una forma de expresión, una forma de comunicar y darle un sentido a la vida, ¿no? Y no nada más a la vida, sino a lo que te está pasando, ¿no? Y en este caso a un niño, una niña, ¿no? Menor de edad. Y entonces, en el dibujo del lado derecho, volvemos a presentar algo que es, se ha analizado de distinta manera, pero podemos presentarlo como esto que está fuera de la realidad y aquí podemos incorporar el elemento de que no hay una sola realidad, sino cada quien construye su realidad conforme una historia de vida y conforme le vamos atribuyendo un significado interior, exterior, social, cultural, ¿no? Y entonces pone el pene del padre directamente o de la persona que es conocida directamente a la boca haciendo felación, haciendo sexo oral, ¿no? Pero evidentemente las cosas no se pueden nombrar de una manera directa, sino ocupa nuevamente esta parte que puede ser mitológica, que puede ser extra sensorial, extra perceptible, ¿no? O fuera de la percepción de lo que conocemos solamente como una realidad única, pero al final lo hace el niño de esta manera, la niña de esta manera, ¿no? Entonces nuevamente incorporan esta característica que aparentemente para mucha gente puede ser falsa, puede ser, como lo platicábamos, como el mito, como una falsedad, ¿no? Es solo un mito, pero no nada más, o sea, aquí está la utilidad, no es un mito como algo falso, ¿no? Solamente que le da ese sentido que a simple vista no lo tiene, ¿no? O no es perceptible. Entonces, en la sesión estuvimos platicando respecto a todos los casos y los compañeros, las compañeras estuvieron dando sus propias interpretaciones, sus propias formas y opiniones respecto a esto, ¿no? Si es correcto, si no es correcto, si es válido hablar del mito desde esta visión, sin necesariamente ser terapeutas, ¿no? O sea, como un monstruo que no existe, pero al final decíamos, sí existe y a lo mejor para muchos terapeutas pueden ocupar el mito y ha sido ocupado como una forma de hacer hablar al paciente, como esa parte de la narrativa, ¿no? Entonces aquí tenemos otros dibujos, ¿no? Donde platicábamos que el mito evidentemente es una forma de comunicar y una forma de expresión, ¿no? Y nuevamente observamos el pene, ¿no? Y la historia de un pene donde
sale un poder, etcétera, ¿no? Pero el niño comenta, es un poder malo, te lastima, ¿no? O sea, es como un superhéroe, ¿no? El superhéroe, pero ya no es superhéroe, ¿no? O sea, es un ser, es un monstruo que te hace daño, ¿no? Y tiene poderes negativos. Entonces, uno podrá decir, cómo se puede asociar, ¿no? Pero esta es la única forma probable que estas personas que han sido abusadas sexualmente han encontrado, o incluso la gente que está a su alrededor es la única forma que ha encontrado para comunicar y expresarla. Entonces, en este sentido, platicábamos de que el mito también es una forma de comunicar y expresar lo que está pasando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, ¿sale? Y entonces, finalmente, hablábamos de las tres formas o las tres percepciones, las tres ideas de lo que puede ser un mito, ¿no? Este dibujo también lo van a encontrar en ese documental de Los monstruos de mi casa, ¿no? Nuevamente la parte de la idealización de personajes, ¿no? Que uno podría pensar a simple vista, dudar si existen, si no existen, pero dentro de la cabeza de un sujeto, dentro de la percepción de un niño, evidentemente existen, son reales y son tan reales porque ellos le otorgan ese significado y a ellos les ayuda a comprender eso que les está pasando, ¿no? Entonces, en este sentido decíamos, el mito también tiene una cuestión, digamos, de mantener, o es una forma también de mantener la memoria tanto colectiva como individual, me permite acomodar y nombrar la realidad, ¿no? Que muchas veces uno podría decir, pues la realidad se nombra y ya, pero hay cosas que no podemos nombrar. Y entonces el mito puede ser ese mecanismo del pensamiento por el cual yo puedo nombrar y puedo acomodar lo que me está pasando. También decíamos que el mito puede ser visto como un drama donde comienza una aproximación histórica y cultural, o sea, comienza a definir en un tiempo y en un espacio ciertas prácticas, ciertas costumbres, ciertas tradiciones. Y en este sentido también el mito adopta un carácter que es totalmente pedagógico, didáctico, educativo, ¿no? O sea, ¿qué aprendo yo? Y que eso era la parte que queríamos, ¿no? Como al punto. Este es un ejemplo, el abuso sexual, pero el mito me puede ayudar a entender incluso cuestiones que no están inmersas directamente dentro de lo que vivo, pero yo las puedo acomodar y puede hacer el mito que yo entienda de manera más didáctica, de manera más pedagógica, alguna característica, alguna situación del pensamiento de los seres humanos, ¿no? Entonces, partiendo evidentemente de que el pensamiento del ser humano es sumamente complejo, como ya lo hemos visto, intervienen muchas cuestiones, ¿no? No nada más son personales, sino lo platicamos, ¿no? Cada pensamiento, cada sujeto que determina cierto tipo de pensamientos, de razonamientos, nos muestra una realidad que es muy compleja, muy diversa, ¿no? Entonces, en este sentido decíamos nosotros en términos reales, ya digamos prácticos, ¿no? Como les gusta que se lleve todo a la realidad objetiva, nosotros decíamos en este sentido cómo el mito puede explicar esta realidad, y el ejercicio que dejamos como pregunta final, que es esto: ¿cómo podrías explicar la realidad a través de un mito, ¿no? Y el ejercicio que dejamos fue que ustedes construyeran un mito, o sea, ustedes que identificaran algunos elementos, pero cómo construyen un mito para explicar la realidad actual, ¿no? O sea, una realidad de una sociedad como la nuestra, si ustedes tuvieran que construir un mito, ¿cuál sería? ¿No? Entonces, esa es una de las actividades que tienen pendientes por entregar y que puede ser parte de esta última narración, junto con la que viene a continuación, que va a ser el mito de la caverna de Platón. ¿Sale? Entonces les envío un fuerte abrazo, espero que se encuentren muy bien y que esto les haya servido para analizar otra visión respecto al mito, y no solo como una forma del carácter de la falsedad del mito, como, es solo un mito, es solo aquello que no se sabe si pasó, ¿no? Sino ya aterrizarlo a algo más concreto, que es la utilidad de los mitos, y que aquí señalábamos precisamente que la terapia es relativamente nueva, ¿no? Para las sociedades modernas, pero anteriormente, hablando de la forma didáctica del mito,
ayudaba a los filósofos o ayudó en su momento a los filósofos a separar esa parte emocional y no nada más separarla, sino darle un significado, resignificarla, interiorizarla, comprender la realidad para poder escribir, ¿no?, las grandes obras, platicábamos. Entonces, desde esta visión abordamos al mito. Espero que les haya servido, que haya sido útil y que si tienen alguna duda de cómo construir su mito se comunican conmigo y podemos irlo trabajando juntos, ¿no? Pero dejen fluir, en este sentido les diría que dejen fluir su imaginación, ¿no? ¿Cómo explicarían? Ya les voy a colocar con lo que les comenté, ya tienen la plataforma de Moodle, el mito de la caverna de Platón. Les voy a colocar el mito del carro al lado y el mito de Sísifo, como para que tengan ahí otros elementos y ustedes puedan construir. Creo que el mito de Sísifo les va a gustar mucho, se los coloco en un momento y para que ustedes puedan tener como varios elementos para poder hacer su narración. Les envío un saludo y nos vemos en el próximo día miércoles para trabajar el mito de la caverna de Platón. Saludos.